Isma Rodríguez y les voy a hablar acerca del procedimiento abreviado, el procedimiento de extradición activa y el procedimiento a instancia de parte. El procedimiento abreviado. El Código Orgánico Procesal Penal establece en su artículo 372 que dicho procedimiento será aplicable cuando se trate de delitos flagrantes, es decir, cuando la persona es descubierta realizando un hecho delictivo a poco tiempo de haberlo realizado o cerca del lugar de los hechos, cualquiera que sea la pena asignada al delito. El aprensor tendrá un lapso de 12 horas luego de la detención para poner al aprendido a disposición del Ministerio Público, quien lo presentará ante el juez de control en un lapso de 36 horas siguientes y debe explicar cómo se realizó la aprehensión. Debe solicitar que sea aplicado el procedimiento ordinario o abreviado y también podrá solicitar la imposición de una medida de coerción personal o la libertad del imputado. El fiscal del Ministerio Público es el único instructor de la flagrancia. Por lo tanto, tiene que escuchar directamente a los aprensores, levantar las actuaciones a que hay lugar y valorar los objetos que hayan sido encontrados al detenido. Le corresponde al juez de control verificar que se cumplan los requisitos para decretar el procedimiento abreviado y remitir las actuaciones al tribunal de juicio, para lo cual tendrá un lapso de 48 horas siguientes contadas a partir del momento en que se ha puesto a su disposición el aprehendido. Y luego, el tribunal de juicio va a convocar al juicio oral y público que debe celebrarse dentro de los 10 a 15 días siguientes. El fiscal y la víctima deben interponer su acusación directamente ante el tribunal de juicio hasta en 5 días antes de la audiencia, para que la defensa conozca los argumentos y prepare su defensa. Si el fiscal y la víctima no interponen su acusación en el lapso de tiempo establecido, el juez ordenará la aplicación del procedimiento ordinario. Si el juez decreta la libertad del imputado, el fiscal podrá interponer el recurso de apelación oralmente durante la audiencia, si se trata de delitos establecidos en el artículo 374 del COP, lo que permite un efecto suspensivo, es decir, que su interposición impide que sea ejecutada la decisión del juez de poner en libertad al aprehendido. Se debe oír a la defensa y luego el juez remitirá el caso a la Corte de Apelaciones dentro de 24 horas. Y luego la Corte de Apelaciones debe decidir dentro de las 48 horas siguientes al recibo de las actuaciones. El procedimiento de extradición activa. Esta figura se encuentra prevista en el artículo 382 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Sus fuentes son la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscritos por nuestro país. La extradición activa es cuando Venezuela interviene como país requirente solicitando a otro la entrega de una persona que se encuentra en su territorio para juzgarla o para que cumpla la pena que le ha sido impuesta. El procedimiento de extradición activa inicia en el momento en el que el Ministerio Público tenga conocimiento de que un imputado al cual se le ha determinado medida cautelar de privación de libertad se encuentra en otro territorio. Dicha solicitud es enviada al Tribunal de Control y luego el Tribunal de Control remite las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia para formalizar el procedimiento, quien deberá pronunciarse acerca de la procedencia de la solicitud en el término de 30 días luego de recibir la documentación necesaria previa opinión del Ministerio Público. En caso de ser afirmativa la opinión, se remitirá copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional. En caso de fuga del individuo, corresponde el trámite al juez de juicio. Si el fugado estaba cumpliendo condena, corresponde el trámite al juez de ejecución. En cuanto a la tramitación, el Ministerio de Relaciones Exteriores certificará y hará las traducciones cuando corresponda, presentando la solicitud de extradición ante el gobierno extranjero en el plazo máximo de 60 días. Las medidas precautelativas que puede solicitar nuestro país y evitar que el sujeto evada la justicia son la detención preventiva y la retención de objetos concernientes al delito. El Ejecutivo Nacional podrá requerir estas medidas al país donde se encuentre la persona. Procedimiento a instancia de parte. Dicho procedimiento está contemplado en el artículo 391 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Procede mediante la acusación privada de la víctima ante el tribunal competente, también llamada querella. Es importante resaltar que los delitos de acción privada son todos aquellos delitos en los que la propia ley penal exige la acusación, instancia o querella de la parte agraviada. La acusación privada debe formularse por escrito ante el tribunal de juicio.
La querella debe contener la identificación del querellante y querellado, especificar el delito, el día y la hora, una relación detallada de las circunstancias esenciales del hecho, señalar los elementos de convicción en que se funda la imputación y la firma del querellante. Si hay varias víctimas respecto a un mismo delito, pueden ejercer la acción de forma conjunta por medio de una sola representación, ya que en un mismo proceso no se admitirán más de una acusación privada. Si el querellante necesita realizar alguna práctica de investigación, podrá solicitarlo al juez de control para que ordene dicha práctica. Eso es el auxilio judicial, artículo 393 del COP. En caso de que el juez verifique la procedencia de la solicitud y considere que efectivamente se trata de un delito de acción privada, ordenará al Ministerio Público la práctica de las diligencias solicitadas por el acusador privado. Una vez concluida la investigación preliminar, sus resultas serán entregadas por el juez de control a la víctima. En los casos en que se niegue esta práctica, la víctima puede interponer el recurso de apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes a su notificación, según el artículo 395 del COP. Los motivos para que el juez de control declare inadmisible la acusación privada es cuando el hecho no revista carácter penal, o cuando la acción esté evidentemente prescrita, o cuando verse sobre hechos punibles de acción pública, o cuando faltan requisitos procedimentales. Contra la inadmisibilidad del tribunal, la víctima puede interponer el recurso de apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes a su publicación. Si la Corte de Apelaciones confirma la decisión, el juez de juicio deberá devolver las copias y el escrito a la víctima. En los casos en que el error sea subsanable, el juez de juicio le dará a la víctima 5 días hábiles para corregirla. Si se admite la acusación privada o querella, el tribunal de juicio ordenará la notificación del acusado mediante la boleta de citación para que designe defensor, y una vez que esté juramentado se debe celebrar una audiencia de conciliación en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 20. Si no se logra citar personalmente al acusado, la citación será mediante la publicación de 3 carteles en la prensa nacional. Si persiste la incomparecencia, el tribunal de juicio ordenará a la fuerza pública la localización y traslado del acusado a la sede del tribunal. Antes de la celebración de la audiencia de conciliación, el querellante podrá hacer uso de las facultades que posee, para lo cual tendrá un lapso de 3 días antes del vencimiento del plazo fijado. Si no prospera la conciliación, el juez pasará inmediatamente a pronunciarse acerca de las excepciones opuestas, las medidas cautelares y la admisión o no de las pruebas promovidas. Si no prosperan las excepciones opuestas, se podrá dar el recurso de apelación dentro de los 5 días siguientes. En los casos en que no prosperen las excepciones, el juez va a convocar a las partes a la celebración de un juicio oral y público, que debe realizarse en un plazo no mayor de 10 días, contados a partir de la audiencia de conciliación. 3 situaciones se presentan en el procedimiento. 1. De conformidad con el artículo 406 del COP, el poder para representar al querellante es especialísimo. 2. En caso de muerte del querellante no culmina el proceso, ya que cualquiera de sus herederos pueden asumir el carácter de acusador privado si comparece dentro de los 30 días siguientes. 3. La tercera situación es el desistimiento. Se considera desistida la acusación privada si el acusador no promueve pruebas que funden su acusación y si el acusador, sin justa causa, no comparece a la audiencia de conciliación o al juicio oral y público. Y se entiende abandonada la acusación privada cuando el acusador o su apoderado deja de instar por más de 20 días hábiles. Contra el auto que declare el abandono o el desistimiento se podrá interponer el recurso de apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes a su publicación. Quien desista o abandone la acusación privada no podrá interponerlo nuevamente, de conformidad con el artículo 409
del Código Orgánico Procesal Penal. Muchísimas